Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial del Financiero Televisión. Soy Juan Carlos Barajas. Hoy en el Hotel San Regis Reforma, en la Ciudad de México, se lleva a cabo la cumbre Uniendo Mentes, en donde se hablará sobre la labor de la Coparmex Ciudad de México a lo largo de 25 años de trayectoria. En el foro, expertos abordarán los temas de democracia, educación, inclusión financiera, la economía de la Ciudad de México, las perspectivas económicas y los retos del sector empresarial. Contará con la participación de Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial del Financiero; Guillermo Ortega Ruiz, director editorial en El Financiero Televisión; Víctor Piz, director de Información Económica y de Negocios y editor en jefe de El Financiero; Pablo Iriart, director general de Información Política y Social de El Financiero; Jonathan Ruiz, director general de Proyectos Especiales y Ediciones Regionales del Financiero; y Omar Cepeda Castro, conductor de El Financiero Televisión. Vamos ahora entonces hasta el Hotel San Regis Reforma para escuchar a Armando Zúñiga Salinas, presidente y socio fundador del Grupo IPS de México, y Enrique Quintana, vicepresidente y director editorial del Financiero, quienes inauguran este evento. Y que la dejen en su mente a lo largo de este día y los diferentes paneles y discusiones que tendremos. ¿Cuál es el impacto de una empresa con desarrollo inclusivo en la sociedad? Yo soy Susana Sáenz y a nombre del Financiero Televisión, nuestro aliado Coparmex Ciudad de México y nuestros patrocinadores Peibo, Alpes, Grupo IPS, DHL, Comexa, Banorte y Alquimia Pay, les damos la más cordial bienvenida a la primera cumbre Uniendo Mentes. Con 25 años de trayectoria y logros, Coparmex Ciudad de México ha transmitido la importancia de ser una institución empresarial impulsora del desarrollo inclusivo. El día de hoy nos es muy grato contar con su presencia para dar a conocer en cada panel la importancia de los organismos empresariales en el desarrollo y el futuro de la Ciudad de México. Uno de los principales objetivos de esta primer cumbre, que esperamos sea la primera de muchas, es establecer un espacio de diálogo y reflexión en donde grandes mentes que vamos a tener aquí y por supuesto que tenemos también en el público, se unan para impulsar planes de acción con la certeza debida de generar resultados en el corto, mediano y largo plazo, con impacto directo en las empresas, en las personas que las conforman, los miembros de la comunidad a las que sirven y en la ciudad donde están establecidas. Les recordamos que a través de las redes sociales pueden compartir fotografías, videos, frases o ideas que les llamen la atención de este evento para hacerlo mucho más grande y que permee en toda la sociedad. A través de las redes sociales pueden utilizar el hashtag Coparmex Uniendo Mentes y a lo largo del día iremos compartiendo las diferentes ideas que se den a conocer aquí. También les recordamos que se transmite a través de las diferentes plataformas digitales del Financiero Televisión. Ahora quiero dar la palabra a Armando Zúñiga, presidente y socio fundador del Grupo IPS de México, y Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial del Financiero, quienes nos darán unas palabras de apertura para esta gran primera cumbre Uniendo Mentes. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este evento organizado por El Financiero y Coparmex Ciudad de México, con motivo de los 25 años de Coparmex Ciudad de México. A lo largo de toda esta mañana vamos a discutir múltiples aspectos de la vida económica, política y social del país. Pero quiero pedirles en este arranque que hagan un ejercicio e imaginen qué es lo que estaban haciendo hace 25 años cuando se estaba fundando Coparmex Ciudad de México. Algunos estaban en la escuela, veo muchos jóvenes, seguramente en párvulos. Pero, ¿cómo era el país entonces? ¿Cuál era el entorno económico, social y político en el que se estaba fundando la Coparmex de la Ciudad de México? 1998. El país se estaba recuperando de aquella durísima crisis económica que vivimos
en 1995. Seguramente muchos la recuerdan, el error de diciembre, la quiebra generalizada de los bancos, el Fobaproa, todos aquellos elementos que conformaron el cierre del siglo para nuestro país. Pero al mismo tiempo se estaba construyendo un conjunto de instituciones que se volvieron clave para nuestro país. Instituciones públicas e instituciones privadas, justamente como la Coparmex de la Ciudad de México. No es casual cómo cambió México en este cuarto de siglo. Simplemente en la capital de la República, apenas en 1997, habíamos dejado de ser ciudadanos de segunda y por primera ocasión en la historia tuvimos la oportunidad de elegir a nuestras autoridades. La elección del jefe de gobierno, el cambio del Distrito Federal, el departamento del Distrito Federal al Distrito Federal, luego la Ciudad de México. Pero no solamente fue el cambio formal, sino también el cambio en la composición política del país. En 1997, en el antecedente de la fundación de Coparmex Ciudad de México, por primera ocasión el PRI, que había sido el partido mayoritario por décadas, perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en aquella elección. Y en la capital de la República, el primer jefe de gobierno electo resultó ser de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. Seguramente también recordarán aquellos episodios. Y ese fue solamente el arranque de un proceso de transformación profunda en nuestro país, construyendo instituciones que han madurado y que hoy son vitales para nuestra sociedad. El mundo también cambió en estos 25 años. La globalización tomó una fuerza extraordinaria a partir del ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, y un cuarto de siglo después, pues estamos con las dudas de si continuará la globalización o ahora tendremos regionalizaciones económicas. En México, la consolidación de las instituciones políticas, el sistema político democrático que se configuró, permitió en este cuarto de siglo 3 alternancias en la presidencia de la República. En 3 ocasiones el partido o algún partido que no estaba en el gobierno ganó las elecciones. Hubo decenas de alternancias a nivel estatal y hubo centenas de alternancias en los municipios. Se consolidó la estabilidad política y los organismos empresariales se configuraron como protagonistas centrales del país. La Coparmex en el ámbito nacional, la Coparmex Ciudad de México en la intensa vida de la capital. La Coparmex, además, como sindicato patronal de libre afiliación, marcó la brecha para lo que fue el proceso de conversión igualmente de otras organizaciones empresariales. Muchos avances en este cuarto de siglo, pero también un montón de desafíos a los que llegamos en este cumpleaños de Coparmex Ciudad de México. El reto de asegurarnos que las instituciones que conformamos en este lapso sigan teniendo vigencia y fuerza. Hablo de instituciones como el INE, como el INAI, como la Comisión de Competencia. Es vital para el país que sigan funcionando correctamente, que continuemos con un sistema de pesos y contrapesos basado en la división de poderes. Seguimos con pendientes en materia de Estado de Derecho. ¿Recuerdan aquel dicho de el entonces expresidente Zedillo, cuando le preguntaron los 3 problemas principales del país? Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Seguimos con ese pendiente. Y la Ciudad de México, como una entidad
que requiere perfeccionar su vocación de crecimiento. La economía mexicana cambió su rostro en este lapso y la Ciudad de México necesita hacerlo, porque mientras en otras latitudes, en nuestro propio país, hay lugares, entidades que han conseguido crecimientos robustos, en la Ciudad de México todavía es una tarea pendiente que hoy platicaremos, el encontrar una vocación económica que le permita convertirse en el eje de avanzada para el país en materia educativa, social, tecnológica. Y sabemos que tiene todas las oportunidades de hacerlo. El ranking más reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad ratifica que la Ciudad de México es la entidad más competitiva de la República. La oportunidad está allí. Uniendo mentes, este evento que hoy realizamos nos permitirá revisar algunos de estos desafíos, definir las tareas que tenemos como sociedad, las tareas que tenemos como empresarios, las organizaciones empresariales como la Coparmex Ciudad de México, los retos que todavía tiene que enfrentar para el futuro. Muchísimas gracias por su asistencia esta mañana y le doy la palabra al presidente de Coparmex Ciudad de México, a mi amigo Armando Zúñiga. Armando, por favor. Don Lorenzo Servige alguna vez dijo: nada valioso se puede alcanzar en la vida sin esfuerzo, sin sacrificio y riesgo. Las y los empresarios nos mueve una vocación de cumplir una misión, una pasión y una aventura. Estas palabras de don Lorenzo resultan extraordinarias para describir lo que ha sido la historia de nuestra Coparmex Ciudad de México durante estos primeros 25 años de existencia. Les doy a todas y a todos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro Consejo Empresarial. Agradecemos la asistencia a este magno evento, a nuestros socios, a todos los hombres y mujeres empresarias y empresarios que nos acompañan, a legisladores, líderes de organizaciones de la sociedad civil, cámaras internacionales, organismos hermanos, embajadores, el excelentísimo embajador de Suiza, muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompañan de nuestros capítulos universitarios, les damos la más cordial bienvenida a estos nuevos empresarios, a jóvenes emprendedores que queremos motivar y queremos contagiar el espíritu de Coparmex. Sean bienvenidos. También tenemos autoridades del gobierno, compañeros de otros centros empresariales e invitados especiales. Sean todos bienvenidos a esta cumbre de 25 aniversario empresarial 2023. Celebramos los 25 años de Coparmex Ciudad de México, institución bisagra del desarrollo político, económico y social de nuestra ciudad. El nacimiento de la Coparmex en la Ciudad de México se dio a la par del anhelo democrático de los capitalinos por forjar su propio destino. Ya lo comentaba Enrique Quintana, esa misma llama democrática alimentó la convicción de las y los empresarios para fundar el Centro Empresarial de la Ciudad de México y así moldear nuestro propio rumbo y camino. Yo tengo el gran honor y el privilegio de hablar en nombre de los presidentes de la Coparmex Ciudad de México que me han precedido. Su talento, su pasión dieron solidez a este organismo empresarial, volviéndola fuerte, activa, valorada, escuchada y apreciada en la Ciudad de México. Mi reconocimiento pleno de cientos de mujeres y hombres comprometidos que han conformado el Consejo Directivo
y la Comisión Ejecutiva durante todo este tiempo. Hoy se cumplen 25 años de una lucha constante en talento, en acción y propuesta. Por ello es necesario reflexionar sobre una visión de largo plazo para la Ciudad de México y que hoy tendremos estos temas en los paneles para configurar las respuestas adecuadas que permitan construir la ciudad más competitiva del mundo y con la mejor calidad de vida para los habitantes en libertad y responsabilidad. Nos mueve la construcción de una Ciudad de México con bienestar, con seguridad, con prosperidad para todas las familias. Que logremos la creación de oportunidades para todos, mejorar el crecimiento y bienestar de México a través de la unidad y el compromiso mutuo. En ello se concentrará la acción y la voz de las propuestas de Coparmex en la Ciudad de México. Que no haya duda que la Coparmex Ciudad de México dialogará con todas y todos los actores políticos, económicos y sociales para hacer una agenda en beneficio de los empresarios y los habitantes de nuestra ciudad capital. La sociedad espera una respuesta atrevida de los empresarios para ser un factor de cambio y transformación verdadera. Y Coparmex tiene el compromiso de marcar el rumbo en momentos de adversidad e incertidumbre. Por ello, debemos mantenernos más unidos que nunca, con futuro y listos para seguir defendiendo y representando al sector empresarial de nuestra ciudad. Felicidades a nuestra Coparmex Ciudad de México. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Pues muchas felicidades a Coparmex por estos 25 años. Muchas gracias por su mensaje. Creo que muy interesante ver este recuento de lo que ha pasado a lo largo de estos 25 años en la Ciudad de México para definir las tareas que siguen pendientes y con estas grandes mentes que nos acompañarán el día de hoy ir definiendo la agenda sobre lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, ¿no? Ya mencionaba Enrique que uno de los principales retos pues es el Estado de Derecho, pero juntos seguimos trabajando para pues garantizar las inversiones, el desarrollo y el crecimiento económico y también pues felicidades, como lo decíamos, a Coparmex Ciudad de México por estos 25 años de una institución bisagra. Me encantó ese término que decías, Armando. Sin duda pues las empresas son clave para lograr este desarrollo de la ciudad y el crecimiento del país y, como decías, hacer la ciudad más competitiva del mundo. Mucho se habla en estos días del potencial que tiene la región de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, de ser la más competitiva con tratados comerciales como el TEMEC, pero hoy en día la Ciudad de México tiene este gran potencial con una riqueza inmesurable. Así que pues que todos tengamos y disfrutemos muchísimo esta primera cumbre Uniendo Mentes. Y para nuestro primer panel, denominado La democracia y modernidad en riesgo, quiero dar la bienvenida a Lorenzo Córdoba, abogado, académico, funcionario, investigador y politólogo. Todos ustedes lo conocen. También nos acompaña el doctor Uk Kib Espada Zancona, consejero del INE, y María Marván, politóloga, socióloga, exconsejera del IFE. Y para moderar el panel, cedo la palabra a nuestro querido colega Guillermo Ortega Ruiz, director editorial del Financiero Televisión. Démosles un fuerte aplauso, por favor. Bienvenidos. Bueno, mientras tanto, les recuerdo que pueden compartir fotografías, sus ideas, preguntas, comentarios y las ideas. Vamos a ver ahora, ver y escuchar el primer panel de esta primera cumbre Uniendo Mentes de la Coparmex Ciudad de México en sus 25 años. El tema es la democracia y modernidad en riesgo, que tiene como invitados, escuchábamos hace un momento, a Lorenzo Córdoba,
abogado que está por incorporarse a este panel. Él es abogado, académico, funcionario, investigador y politólogo, por supuesto conocido de todos. También está el doctor Uc-Kib Espadas Ancona, consejero del INE, y María Marván, politóloga y socióloga, exconsejera del extinto IFE. El panel es moderado por Guillermo Ortega Ruiz, director editorial de El Financiero Televisión. Es importante, antes de iniciar con este panel, comentar lo que fue la presentación, la inauguración formal de esta primera cumbre Uniendo Mentes de Coparmex. En el recuento, a lo largo de estos 25 años han pasado 3 presidentes de la República de diferentes partidos. La alternancia ha ocurrido, ha sucedido, y algunos pendientes, como los que mencionaba Enrique Quintana, vicepresidente y director editorial del Financiero, permanecen desde hace 25 años, desde hace más tiempo, y continúan, que es el Estado de Derecho. Es importante también recordar, como lo decía Armando Zúñiga Salinas, que la Coparmex, los empresarios, es una institución bisagra en muchas de las decisiones importantes que se toman en la Ciudad de México y también en el país. Vamos pues otra vez al Hotel San Regis para regresar y escuchar este primer panel de la cumbre Uniendo Mentes. En riesgo, en el que pues vamos a tener la presencia, ya nos acompaña aquí nuestro querido Guillermo Ortega, director editorial del Financiero Televisión, y pues también tenemos a María Marván, politóloga, socióloga, exconsejera del IFE, y también al doctor Uc-Kib Espadas Ancona, consejero del INE. Estamos ya simplemente a la espera de Lorenzo Córdoba, que tendremos en unos momentos más. Vamos a iniciar este panel y en unos momentos más se incorporará. Bienvenidos, cedo la palabra a Guillermo Ortega. Muchas gracias. Gracias, Susana. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Felicitar a Coparmex Ciudad de México por estos 25 años y felicitarlo además por organizar un evento de esta naturaleza, la cumbre Uniendo Mentes, en un momento crucial para nuestro país. Además, un gusto participar en un panel, no solo por las personalidades que están aquí con nosotros y el gran conocimiento que tienen de los temas político-electorales, sino también porque este es el tema que está acaparando hoy el interés de la opinión pública. Hoy estamos permanentemente en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en las redes sociales, escuchando de campañas anticipadas, de corcholatas, de que si son precandidatos o candidatos, o que si buscan una coordinación general de defensa de la transformación, o buscan encabezar el Frente Amplio por México. En fin, los temas son relevantes. Estamos hablando del futuro del país, estamos hablando de la elección de quien encabezará el destino de este país en los próximos 6 años. Muy anticipados, digo, porque el proceso electoral, y aquí nos lo van a explicar a detalle nuestros panelistas, arranca formalmente en septiembre. Y tendríamos que estar empezando a hablar de precampañas y precandidatos en el mes de noviembre. Y sin embargo, hace rato arrancó ya la carrera presidencial. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora María Marván, socióloga, politóloga, académica, una mujer experta en temas electorales porque fue consejera electoral en el entonces IFE, además de conocer muy bien los temas de acceso a la información y de transparencia, porque también encabezó lo que entonces era el IFAI. María, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, gracias por supuesto a Coparmex por la invitación y al Financiero. Es un placer estar aquí, compartir la mesa con un consejero electoral y un exconsejero electoral que no tardará. Sí, el maestro Uc-Kib Espadas es consejero actualmente electoral, antropólogo social, historiador, en algún tiempo de su vida político, fue diputado federal. Bienvenido, Uc-Kib, gracias por estar aquí. Ayer tuvieron, por cierto, una sesión importante en la que no se prendió ningún foco amarillo ni ningún foco rojo, sino más bien un foco verde para que las organizaciones políticas que ya están realizando estos actos previos, pues sigan adelante con ellos. Bienvenido otra vez, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y en cualquier momento se va a incorporar el doctor Lorenzo Córdoba, hasta hace pocas semanas consejero presidente del INE. Bueno, todos hemos conocido
a Lorenzo Córdoba a través de sus análisis, sus apariciones públicas y todo lo que se refiere al mundo de la política electoral. Vivimos en un ambiente de polarización, creo que eso ha caracterizado los últimos tiempos de México. Y yo quisiera iniciar esta conversación, María Marván, hablando de hasta dónde la polarización que vivimos en el país puede impactar negativamente el proceso electoral del 24. A ver, yo creo que sí es un tema, y es un tema que tenemos que acometer, y es un tema del que tenemos que hacernos responsables. Y digo hacernos responsables porque hay que hablar en plural y revisar todos y cada uno de nosotros qué tanto estamos favoreciendo a esa polarización. No se puede hablar de una democracia cuando hablamos de un nosotros los buenos, los otros los malos. Y creo que la polarización existe y se ha profundizado en nuestro país porque todos es entre comillas, seguramente hay gente muy mesurada que no ha caído en este juego, pero en términos generales hemos caído en este juego de nosotros los buenos, los otros los malos. Me preocupa de manera particular el discurso que hay en los dos polos políticos más importantes, todos los conocemos, no hay necesidad de repetirlo, de ver la elección que viene como la anulación del otro. La democracia es inclusión, la democracia es reconocimiento de la diferencia y no podemos pensar en una lógica democrática si no abonamos a de qué manera vamos a poder convivir las diferentes perspectivas del país y de manera muy particular convivir en el Congreso de la Unión y en los congresos locales las diferentes expresiones políticas que estarán obligadas a ponerse de acuerdo para dirigir los destinos de este país. Hablábamos, maestro Ubic Espadas, acerca de esto que ha venido ocurriendo en el país. Parecen campañas, parecen precandidatos, parecen actos de proselitismo, ciudades, pueblos, carreteras inundados de espectaculares con las figuras políticas que seguramente competirán. Y sin embargo, las organizaciones políticas le pudieron dar la vuelta a la ley utilizando términos que no son precandidatos, sino aspirantes a la Coordinación General de Defensa de la Transformación, o en el caso de la alianza opositora, quien va a conformar el Frente Amplio por México. ¿Hasta dónde estas aparentes violaciones a la ley o cuestiones que se apartan de las disposiciones electorales pueden generar una crispación política rumbo al 2024? Bueno, a ver, yo iniciaría con una aclaración. Lo que hizo la Comisión de Quejas el día de ayer no fue darle luz verde a estos eventos. Lo que dijo fue que se trata de asuntos de fondos que no le corresponde resolver a esa comisión, sino al tribunal. Es decir, en todo caso, digamos que le pasó la carga al tribunal sin resolver. No comparto esa decisión, pero tampoco es que le hayan dado luz verde a estos actos. Yo como ciudadano veo lo que todos los ciudadanos ven, es decir, las bardas del país están pintadas, los espectaculares están siendo utilizados, todos por personas que abiertamente aspiran a un cargo, principalmente a la presidencia, pero no solo, en los estados también están extendiéndose otro tipo de promociones. Y esto me parece que en castellano son campañas. Ahora bien, el castellano y el juriñol no son siempre lo mismo. Entonces, hay consideraciones jurídicas de acuerdo con las cuales eso no necesariamente es campaña. Hasta hace muy poco el criterio fundamental del tribunal era que si no había un llamado explícito a votar, vota por mí, eso no eran campañas. Esto afortunadamente se ha ido ampliando para poder valorar procesos en donde la intención es pedir el voto, aunque no se pida expresamente. Y ese es el proceso y ese es el debate en el que se está.
Pero sí, ciertamente, el que se adelanten las campañas mete a la sociedad a un debate que constitucionalmente se decidió que no fuera, sino hasta dentro de varios meses. Pero no nada más eso, sino que si el tribunal confirma que aquí hay violaciones legales, el que éstas se hagan con tal extensión, pues genera también severas dudas en la sociedad sobre en qué medida las leyes serán efectivas. Yo adelanto mi respuesta, más allá de si estos son o no son campañas electorales, la ley se cumplirá y los procesos electorales serán procesos electorales íntegros, como los que el IFE y el INE han venido entregando por ya casi 3 décadas. María Marván, ¿existe la percepción de que estos posibles actos anticipados de campaña, la existencia en el caso de Morena y sus aliados de las corcholatas desde tanto tiempo atrás, cuando el destapador decidió conformar este concepto de corcholatas, llamando así a los aspirantes de Morena a la presidencia, hasta dónde genera desigualdad? Ahora, esta semana, el Frente Opositor salió ya con un método propio que lo colocará en las calles, igual que a sus protagonistas, muy pronto. Pero se viene hablando de desigualdad en el proceso electoral. A ver, en todos los procesos electorales, en todo el mundo, siempre hay desigualdad. Hay que distinguir entre la desigualdad o la igualdad y la equidad. Sí hay un proceso adelantado. Hace unos días decía en la radio un comentarista a quien yo sigo mucho, estamos en la época Magritte. Acuérdense ese cuadro que dice esto no es una pipa y la imagen claramente es de una pipa. Estamos en la época Magritte y eso sí va a generar problemas. Evidentemente hay quien tiene más recursos, tanto recursos económicos como recursos materiales. Siempre el partido que está en el poder lleva una ventaja natural, no en México, en todo el mundo. El problema ante el cual estamos, creo yo, es que lo que está sucediendo, que son violaciones a la Constitución, abre la puerta para que la elección del 24, el perdedor la impugne. Y en México somos muy malos perdedores. En una elección siempre unos ganan y otros pierden. Hace mucho que no tenemos elecciones en el que uno gana todo y los demás pierden todo, pero de cualquier manera los partidos políticos son y han sido capaces de, sin importar cuánto ganan en el Congreso de la Unión, decir, como no gané la presidencia, la elección estuvo mal hecha, el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, gané, voy a inventar, 50, 70, 200 diputados. Esa elección sí estuvo bien, ¿eh? La que estuvo mal fue en la que yo perdí. Y ese es un tema que creo que nos debe preocupar, tanto como la polarización. Creo que los partidos políticos tienen que hacerse responsables de cambiar ese discurso y nosotros como sociedad, los medios de comunicación, no comprarles ese discurso de cuando yo pierdo hay injusticia o inequidad, pero cuando yo gano todo está a todo dar. Hay algo que me interesa preguntarles a los dos, y ahora que se incorpora Lorenzo Córdoba, bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Esta es la ciudad de los imprevistos, no te preocupes, todos lo sufrimos. Bienvenido. Lo importante es que ya estamos aquí todos. Pero una pregunta, probablemente Lorenzo quiera responderla inicialmente. El Instituto Nacional Electoral ha sido objeto de descalificaciones como nunca antes habíamos visto en la historia. Descalificaciones además que eran frecuentes, cotidianas, desde la que se ha convertido en la principal tribuna del país, que es la conferencia que conocemos como la mañanera, que encabeza el presidente todas las mañanas. Parece haber entrado una tregua, ahora que el presidente recibió en Palacio Nacional
a los integrantes del Consejo General del INE, con la nueva presidenta Guadalupe Tadei, que reemplazó al doctor Lorenzo Córdoba. ¿Hasta dónde ha dañado al INE? ¿Hasta dónde lo ha dejado en condiciones para continuar organizando elecciones transparentes, confiables, como las que hemos visto en los últimos tiempos? Y te damos la bienvenida. Gracias. Con esa pregunta, doctor. Gracias, Guillermo. Perdón, el Waze me marcaba que llegaba 15 minutos antes y de manera terrorífica se fue incrementando en el camino. De veras, una disculpa. Bueno, yo creo que la tregua, comillas, con el INE va a durar hasta que el INE comience a tomar alguna decisión que resulte incomodarle al gobierno. La narrativa que estuvo detrás del plan A y del plan B era que se necesitaba una reforma electoral para evitar que continuara habiendo fraudes electorales. Es decir, siempre ha estado presente ahí la narrativa, un poco en tono de lo que decía ahora María, la narrativa del fraude. Por cierto, es parte del libreto autocrático que conocemos en tiempos recientes. Lo hizo Trump, lo hizo Bolsonaro y no hay razones para que no ocurra tarde o temprano acá. Porque justo la reforma que pretendía evitarlo se cayó. Ahora, esas son buenas noticias para el INE, porque la fortaleza fundamental del INE no es su Consejo General, a pesar de lo que se piense. Claro, ese es el espacio del arbitraje electoral. Y hasta ahora pues ha habido, lo digo con mucho respeto y deferencia, soy expresidente y hay que guardar, quiero ser como Woldenberg, en muchos sentidos, esa es mi inspiración. Ya se juzgará si mi gestión en alguna manera se aproximó o no, pero en lo que viene también quiero seguir siendo así, que quiero ser muy respetuoso, pero ha habido mucha condescendencia respecto de violaciones y el tribunal ha venido enmendando la plana. El día en que esas violaciones sean sancionadas, pues va a venir de nuevo la andanada en contra del INE, porque es parte de la propia narrativa. Y decía, el plan B tiene una enorme virtud. La mayor fortaleza del INE es el servicio profesional electoral. Esos son los que ponen casillas, esos son los que saben, conocen el campo. Y el plan B planteaba la eliminación del 85% de esas plazas. Así que el hecho de que hoy exista una mejor relación, que celebro muchísimo, y ya son tiempos de confesiones. Durante 4 años yo planteé la necesidad de reunirnos con el gobierno, además de que con este gobierno es con el que más vinculación ha tenido el INE en toda su historia, para los distintos temas que requieren evidentemente una coordinación con el propio gobierno. Ahora, en el pasado a mí se me decía es que no queremos reunirnos con ustedes, no se quiere reunir con ustedes el señor presidente, para evitar que se interprete que hay una intromisión en la autonomía del instituto, es lo que se me decía a mí. Bueno, pues parece que ese prurito ya se acabó, pero yo confío mucho en la fortaleza del propio INE, aunque al INE, como nunca ha ocurrido, no hay que dejarlo, como siempre ha ocurrido, no hay que dejarlo solo. Hoy al INE se le presiona, como se le ha presionado siempre. Todos los gobiernos presionan, todos los partidos políticos presionan, eso es consustancial a la tarea del arbitraje. El punto es si el INE se deja presionar. Y hay que ayudarle al INE que no se deje presionar. ¿Cómo? Metiéndole presión desde la sociedad, dándole seguimiento a sus decisiones, creando un contexto de exigencia que el INE, el IFE en su momento, siempre demandó. Así que yo creo que sí, en síntesis, vamos con fortaleza, aunque los ataques al INE, mucho me temo que hoy están en una pausa, y tarde o temprano, cuando se tome la primera decisión que incomode a los intereses que inevitablemente gravitan en la política, pues volverán las descalificaciones, al INE o al tribunal en su caso. ¿Algo quieres decir, maestro Ucvic Espadas? No, era una te vi broma como con ganas de intervenir. No, era una broma sobre mandar a la sociedad a presionarnos. Así es la dinámica social y electoral, es decir, las instituciones estamos obligadas y además correctamente sujetas a la opinión de la sociedad, a las demandas de la sociedad, exigencias, y sí, esos son presiones y está bien que estén y ahí sigan. Esto es un régimen no solo democrático, un régimen republicano exige que las autoridades estén sujetas al conjunto de la sociedad y de una sociedad de iguales, donde cada ciudadano y cada ciudadana tengan exactamente el mismo peso político y el mismo peso electoral, cosa que hoy no sucede, pero eso es un tema que está fuera de nuestra mesa, me parece a mí.
Déjame continuar contigo. Se cayó el plan B, ya lo refería el doctor Córdoba, el llamado plan B de reforma electoral. La Corte ni siquiera tuvo que entrar al fondo del asunto porque el proceso legislativo estuvo viciado y la Corte resolvió en consecuencia la inconstitucionalidad del llamado plan B, las diversas modificaciones legales. Esto deja al INE en mejores condiciones para la organización de la elección de 2024, elecciones que puedan ser como otros procesos confiables, transparentes. Bueno, en la situación en la que estábamos, materialmente no tanto, porque estaba suspendida de por sí y estaba vigente la vieja ley, que es la que ha dado garantías de integridad a los procesos electorales. Sí genera una mayor certidumbre nos retiraron la espada de Damocles de la cabeza, ya no hay manera de que esta reforma caiga sobre nosotros, y caiga sobre nosotros, quiero decir, nosotros los mexicanos, porque el golpe a la estructura del INE, más allá de ser institucionalmente una gran bomba, impactaba la capacidad del instituto de garantizar sobre todo la imparcialidad y consecuentemente la integridad de las elecciones. Nos desbarataba la estructura territorial, que es donde están las personas que operan directamente en el campo la organización del proceso. Eso hoy está absolutamente fuera de riesgo, dado que la reforma fue invalidada. María Marván, hablabas hace un rato de la posibilidad de que ocurran conflictos postelectorales. Ocurren casi siempre. ¿Hasta dónde esos posibles conflictos postelectorales, la discusión que probablemente entable quien resulte perdedor, quien no gane la presidencia, dejarán en la incertidumbre los resultados que la autoridad electoral dará a conocer en su momento? A ver, será una incertidumbre pasajera. Ya lo hemos visto en otros procesos electorales, todos esperamos que no llegue a mayores, pero hoy ya estamos acostumbrados, a mí me gustaría que no fuera así, pero así es, a ver con cierta normalidad democrática que la palabra última la tenga el tribunal. ¿Qué es lo que no me gusta de eso? Cuando hay impugnaciones frívolas y cuando claramente el impugnante sabe que está yendo a ver qué gana. A río revuelto, ganancia de pescadores. No podía dejar de estar mi abuelita presente para que se ría el consejero Córdoba. Creo que es una gran fortaleza de nuestro sistema electoral el tener hoy una autoridad jurisdiccional que puede revisar las decisiones de la autoridad administrativa y dar la última palabra. Y no me estoy contradiciendo. Qué bueno que se pueden impugnar las decisiones, qué lástima que algunas impugnaciones sean frívolas. En ese sentido, desde hoy hay que estar conscientes, el año que entra vamos a esperar a la decisión del tribunal para declarar la validez de la elección. Y nos tenemos que acostumbrar a ello. Y tenemos que llamar a los partidos, aunque sea como llamadas a misa, a que no hagan impugnaciones frívolas donde saben que no ganaron, donde saben que no tienen razón y donde sí perjudica esta democracia todavía muy joven, porque el discurso del fraude cala. Y el discurso del fraude, por supuesto que impacta al INE, por supuesto que impacta al tribunal, pero en realidad lo que más impacta es a nuestra democracia. Ese es el tema. Lo que estamos haciendo es debilitar nuestra democracia y si nos interesa la democracia, insisto, como sociedad, como medios de comunicación, no le debemos de hacer el juego cuando ese discurso no tenga razón. ¿Querías decir algo? Solamente 3 anotaciones. Primera, consejero María, ya ni en mi casa. Segundo, no, afortunadamente. No, es que me dijo consejero Córdoba. Ex consejero. Yo no entendí el ex, a lo mejor es enfatizarlo. Segundo, a ver, yo creo que yo no hablaría ya de conflictos postelectorales. Los términos son, yo creo que los conflictos electorales los erradicamos en la última década.
Hemos organizado como sociedad 334 procesos electorales y no ha habido un solo conflicto postelectoral, con lo que estamos hablando del periodo de mayor estabilidad política y gobernabilidad democrática de nuestra historia. Por eso era importante ir a la elección del 24, que va a ser sumamente compleja, más allá de sus dimensiones, la más grande de la historia, con las reglas que nos han dado ese contexto de estabilidad y de gobernabilidad democrática. Lo que hay es mucha litigiosidad. Y tiene razón María, nuestro sistema hasta la estimula, parecería. Pero afortunadamente toda esa litigiosidad hasta ahora se ha encauzado por las vías institucionales que diseñamos para ello, y esas son grandes noticias. Ya no se paran calles después de las elecciones, ya no hay violencia después de las elecciones, como sí la había en el pasado, y eso es una cosa que hay que preservar. Ahora eso nos dura, lo que nos dura es la responsabilidad política de los actores, que es igual a cero, porque en México, en efecto, todavía estamos muy lejos de que se haya asimilado y asentado una cultura de aceptabilidad de la derrota, que, como decía Felipe González, es la condición básica de funcionamiento de una democracia. Si cuando pierdes dices, no perdí, me robaron, pues tenemos un problema. Y eso todos los partidos políticos los han hecho. En los últimos 15 años podemos encontrar ejemplos de todos, unos más, unos menos, de partidos que no han tenido esa lealtad democrática. Y esa no creo que la vayamos a tener. Es más, lo vamos a ver, lo estamos viendo ahorita. Perdón que lo diga con toda franqueza, y sí, ni modo, soy un odioso abogado, la ley es la ley. Las campañas, las precampañas arrancan, dice la ley, a partir de la tercera semana de noviembre, y que todos violen la ley no empareja el terreno. Por eso es muy importante ver qué van a hacer en este contexto las autoridades electorales. Lo que sí es cierto es que es muy probable, retomo lo que decía María y lo que decía antes, es que tengamos en la mesa la acusación de un fraude. Y frente a eso, en un contexto de posverdad, a esa narrativa que se va a construir, estoy casi seguro, porque es una especie de válvula de seguridad. Alguien dice, ¿cómo la construyen quienes gobiernan, que han sido los principales beneficiarios? Pues es una especie de usas en caso de ser necesario. Si gano la elección, diré como se dijo de 2018, hubo algunos propagandistas, colegas nuestros, María, intelectuales orgánicos, que escribieron que en 2018 el INE estaba fraguando un gran fraude electoral y que el tsunami de votos lo evitó. Así que decir que va a haber fraude sirve, si ganas, para construir la épica, ¿no?, del pueblo, que es, se pasa por encima de los órdenes. Y si pierdes, pues ahí tienes la justificación, perdí porque hubo un fraude. A eso lo que hay que hacer es construir desde la sociedad, desde la autoridad electoral, que tendrá que empezar a hacerlo como se hizo en el pasado, desde la opinión pública, una contranarrativa del fraude, porque en México irregularidades puede haber, pero fraudes no hay desde hace un buen rato. Eso me lleva a abordar un poco el tema de la participación ciudadana. ¿Hasta dónde consideran ustedes, empezamos contigo María, hasta dónde consideran ustedes que el activismo de la sociedad civil, ahora involucrada con varias organizaciones en las decisiones de los partidos de Va por México, hasta dónde ese activismo de la sociedad civil va a pesar en el resultado? En la reciente elección de Coahuila y el Estado de México vimos en Coahuila cómo la participación llevó a un triunfo aplastante de quien ganó, pero también cómo en el Estado de México el abstencionismo pudo haber derivado en un resultado distinto al que se pudo haber alcanzado si no hubiera sido el 50% del padrón los que votaron, sino el 100%, el 80%, el 70% del padrón. ¿Hasta dónde va a pesar la participación ciudadana? A ver, la participación ciudadana siempre pesa, siempre hay que impulsarla, es indispensable. Y yo creo que hay que distinguir dos cosas que estamos viendo, de las cuales me congratulo. Una es la participación de la sociedad, le podemos poner el apellido de civil, en las elecciones, que en realidad es respuesta masiva de votantes, hombres y mujeres, que vayan a votar, que tenemos que impulsarla, que tenemos la responsabilidad de tratarla, y eso pasa también por no hacer el juego al discurso del fraude. Es decir, si yo invito a las gentes, vamos a ver un partido de la selección mexicana, un partido América Guadalajara, América Pumas, pero ¿qué crees? El árbitro ya decidió quién va a ganar. Pues la gente me va a decir, oye, invítame a otra cosa, ¿no? Mejor vamos a echarnos una chela en un lado donde estemos más divertidos, ¿sí? Entonces, creo que sí hay que propiciar esa participación de todos y todas las mexicanas en las urnas. Creo que es conveniente siempre. Y creo que también hay que ver con agrado la movilización de la sociedad civil organizada en múltiples espacios.
múltiples organizaciones, permítanme la redundancia, y entender que no representan a nadie. Las organizaciones de la sociedad civil no son ni deben pretender ser representativas. Son voces organizadas que participan y que esperemos la gran mayoría de ellos tenga un discurso y una actitud democrática. Representantes solo los que hay en el Congreso, por los que votamos, votos que se cuentan, unos partidarios, independientes muy pocos, tenemos una ley muy restrictiva para los independientes, cosa que a mí no me molesta, algunos sí, a mí no me molesta, pero los elegimos. Y si en mi distrito gana la persona del partido que más odio, también es mi representante. Y si gana el partido que más amo, también es mi representante, mío y de los demás. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la sociedad civil cuando preguntamos a quién representa. La pregunta es clara, a nadie. Lo único que son voces organizadas que sí merece la pena escuchar y entender. Maestro Ucbi Espadas, quisiera complementar los planteamientos que hacíamos sobre la posibilidad de conflictos postelectorales. Ya aquí escuchamos las opiniones de María y de Lorenzo. Tú eres actualmente consejero en el INE, te tocará estar en esa mesa en el día de las decisiones y de los anuncios. Y hasta concursa uno para eso. A ver, el riesgo de un conflicto electoral no depende de la integridad de la elección, tengo que decirlo. Es verdad que en los últimos 70 años hemos tenido solo 2 conflictos en torno a la elección presidencial, 1988 y 2006, algunos otros en torno a gubernaturas. Pero me parece que por la larga historia de fraudes electorales de este país y por la falta de convicción en que sea en las urnas donde se dirime el poder, hace que distintas fuerzas políticas sientan que lo que salió de las urnas no es lo que debió haber salido y que en consecuencia es ilegítimo aunque sean votos reales. Ese me parece que es el único nutriente posible hoy con este sistema electoral de un conflicto postelectoral. Estas instituciones barrocas, costosas, todo lo que se quiera decir de ellas, son eso, barrocas y costosas, porque cada pequeño aspecto de los viejos fraudes electorales ha sido eliminado, se nos ha protegido de eso y hoy son imposibles. Hoy no puede haber sobretiros de boletas para que si el resultado no es el que al partido de Estado le guste, el paquete electoral se va a una casa de seguridad, se cambia, se arregla y sale. Es imposible falsificar boletas. Es imposible, sí, aquí hay quienes recordarán eso, el carrusel, las brigadas de votantes oficialistas con 20 credenciales de elector cada quien que van votando de casilla en casilla. Esto es absolutamente imposible. Y ojo, ni siquiera si los 11 consejeros del Consejo General quisieran hacerlo, podrían de ninguna forma llevar a cabo un fraude de esa naturaleza. Quiere decir que fuera del aparato del sistema electoral, las elecciones tienen garantías absolutas, ¿no? Hay problemas con el uso del dinero, por ejemplo. La capacidad de la autoridad electoral de vigilar el uso del dinero es muy superior hoy a lo que era antes. Pero sigue habiendo un problema con el dinero en efectivo que circula bajo el agua, fuera de eventos que la autoridad pueda vigilar. Esas son las nuevas fronteras de la legitimidad electoral, muchas de las cuales quedan totalmente fuera de lo que el árbitro puede vigilar. Lo que este árbitro puede ofrecerle a la sociedad es que nunca más el aparato electoral, el registro federal de electores, las urnas, las casillas mismas, ya nunca podrán, desde hace rato no lo son, y nunca más podrán ser utilizadas como el espacio en el que se opera el fraude, lo que sí nos ocurrió, por ejemplo, en 1988. Hablando de esto que es tan importante, el uso de recursos
la dudosa procedencia de algunos de ellos, la participación del crimen organizado, como ocurrió en la elección del 21, la necesaria fiscalización de los recursos. Hoy, por ejemplo, no entendemos cómo en esto que, aunque le llamen de otra manera, no son otra cosa que precampañas con precandidatos lanzados a recorrer el país, la publicidad exterior, las bardas, los autobuses que ahora vemos en la Ciudad de México con Claudia casi de la mano del presidente López Obrador, pues todo eso cuesta dinero y no es pensable que los 5 millones que les dio Morena a cada uno de los aspirantes les puedan alcanzar ni siquiera para el arranque. Ese ha sido siempre un tema, Lorenzo, el tema del dinero. Bueno, sí, y hay una frontera que es siempre un límite normal a la actuación fiscalizadora de la autoridad electoral, que es el efectivo. Las grandes tramas de corrupción electoral que ha identificado el INE, cuando llega, o el IFE en su momento, cuando llegan al dinero en efectivo, me encuentran un problema de trazabilidad. Y ese es un problema del país. O sea, México es, me corregirán los economistas, es el país de la OCDE con mayor flujo de efectivo en su economía en proporción al tamaño de la misma. Bueno, con 56% de informalidad y con la criminalidad organizada que tenemos, difícilmente no podría ocurrir otra cosa. Mi punto es, sin embargo, el INE tiene enormes capacidades fiscalizadoras. Yo entiendo que el INE siempre lo hace. Ahora estará registrando todas esas bardas y demás, que por cierto, a diferencia de lo que pasaba hace unos meses, hoy ya tienen un marco normativo del propio partido y probablemente también de la oposición, porque parece que aquí violar la ley se va a convertir en el deporte en materia electoral, ¿no? Lo ha sido y ahora parece que vamos consistentemente a ello hasta que no se les frene, y yo espero que se les frene pronto. Pero todo eso forma parte, digamos, de gastos que tendrá que el partido, supongo que el partido Morena y sus aspirantes a la coordinación y a la coordinación del federalismo y a la coordinación de la representación popular, que por supuesto no son ni la candidatura presidencial, ni la coordinación del Senado, ni la coordinación de la Cámara de Diputados, porque estarían violando la ley. Supongo que estos no son eufemismos, sino otra cosa, ¿no? Bueno, todo eso son actos partidistas y eso tiene que estarse reportando. Y cada tercer día, a más tardar 3 días después, supongo que el partido Morena lo está reportando. Oquive es el presidente de la Comisión de Fiscalización, así que tendrá mucha chamba en este sentido. ¿Qué es lo malo de esto? Que todo eso se va a tener que fiscalizar como gasto ordinario, es decir, hasta noviembre del 24. Por eso es grave lo que está ocurriendo, porque estamos ante una simulación de aquel tamaño. Todo lo que deje huella, hay cosas que no, y Uquiba ahora lo mencionaba, todo lo que deje huella, la autoridad electoral tiene mecanismos hoy para poder identificarlo y poder contabilizarlo, aunque los partidos no lo reporten. Y no suelen reportarlo. Por cierto, como un partido que suele recurrir a las encuestas para definir a sus candidaturas, históricamente nunca ha reportado como gasto las encuestas. Espero que ahora sí lo hagan. Ya anunciaron que van a hacer una encuesta, bueno, siempre lo han anunciado. Supongo que van a reportar los gastos, porque si uno mira hacia atrás en la fiscalización que ya se ha realizado, esas encuestas nunca se han reportado como gasto. Bueno, en fin, la fiscalización siempre tendrá límites, pero hoy hay que reconocerlo, es mucho más robusta de lo que ocurría en el pasado, ¿eh? Y el INE sí tiene elementos, no todos, pero tiene elementos fuertes para poder identificar dónde está gastando el gasto y dónde hay que imponer sanciones porque no se ha reportado o porque no se justifica de dónde vienen esos recursos. ¿Y así será, Uki? No, bueno, así está siendo. A ver, hay una obligación de los partidos políticos de reportar, que se cumple o no, hay momentos y hay multas consecuentes. ¿Y por qué puede haber multas si no reportan? Pues porque el INE detecta. Pero no es lo mismo, por ejemplo, detectar que ese dinero en efectivo se fue a un mitin donde podemos ver que se transportó a la gente, que se repartieron camisetas, que se pagó a un grupo musical, etcétera, que el dinero que circula entre los operadores, el que va de casa en casa. Es decir, hay un límite a lo que se puede fiscalizar y eso es un problema, porque también en las calles la gente lo está viendo o los parientes le cuentan, no, pues mi primo vendió su voto por 500 pesos y el INE no hizo nada. Hombre, a ver, es que tampoco podemos verlo todo. Vemos muchas cosas, muchas más cosas de las que a veces los partidos creen. Por eso, bueno, hacen operaciones, hacen eventos, creen que no pasó nada, pintaron la barda y nadie les dijo nada. Hombre, nadie les dijo nada al momento de pintar la barda, pero esas bardas son detectadas y son contabilizadas y alguien las pagó y alguien tiene que responder por ese gasto. Eso así ha sido y así seguirá siendo. Incorporo algunas preguntas de la audiencia. Quedan 8 minutitos en números redondos para
poderlas responder. María, ¿cómo hacer que las instituciones mexicanas pueden evolucionar para dejar de lado la interferencia de la partidocracia y en consecuencia vivir una plena democracia ciudadana participativa? Le hicieron la pregunta a la persona equivocada. No, déjenme explicar por qué. No hay democracia sin partidos políticos. Así es. Yo no estoy en contra de los partidos políticos. Me preocupan mucho las candidaturas llamadas independientes, porque no son independientes, son caricaturas. Eso fue un desliz. ¿Quién sabe qué diría Freud? ¿Sí? Son candidaturas que dependen de alguien y del dinero de alguien que no es un partido. Y me parecen mucho más dañinas a la democracia. ¿Cómo hay que hacer para que los partidos políticos retomen la lógica de responder a la sociedad, les empiece a volver a preocupar tener afiliados, les empiece a preocupar tener vínculos con la sociedad en el Congreso todos los días, cada vez que votan una ley? Ahí sí podemos empezar a discutir cómo hacer que los partidos asuman la obligación de representar a la sociedad. Pero cuando se habla de partidocracia, se parte de la ilusión de que la mejor democracia es la democracia sin partidos. Eso no existe. No existe en el mundo moderno, y donde se ha destruido la organización partidaria, se ha acabado con la posibilidad de tener una democracia representativa. Esa es mi respuesta. Oh, pues muy bien. ¿Qué opinan? Ya se abordó de alguna manera, pero hago la pregunta. ¿Qué opinan del método de selección de candidatos presidenciales, tanto del actual partido en el gobierno como de la oposición? ¿Se trata de astucia electoral o cinismo ante las debilidades de la ley? ¿La sociedad está tomada en cuenta en estos procesos? Lorenzo. Bueno, los procedimientos que se han establecido y que se han hecho públicos están muy bien, salvo por un pequeño detalle. O sea, todo estaría perfecto si se hicieran en el momento legalmente previsto para ello, que son las precampañas. O sea, todo está bien, salvo los tiempos. Porque frente a lo que estamos es justamente una simulación para anticipar el posicionamiento de quienes van a ocupar las candidaturas. Y ahí tenemos un problema grave sobre el que no podemos obviar, y creo que la solución es, bueno, todos van a violar la ley, porque en algún momento la autoridad electoral va a tener que sacar tarjetas. Y en el momento en que sacan las tarjetas, si antes se ha sido permisivo, entonces siempre hay una acusación de uso político del arbitraje. La autoridad electoral tiene un blindaje, lo ha tenido siempre, históricamente. Aplicar la ley como está, no la hizo la autoridad electoral, por cierto, la pactaron los propios partidos políticos. Y la etapa de las precampañas fue una manera de resolver un problema pues, que vivimos y que se solucionó, no sé si de la mejor manera, pero es la manera en la que lo solucionamos, que era evitar, digamos, dar un banderazo de salida en un mismo momento. Antes la política es la política, pero también hay que distinguir lo que es la política desde mi punto de vista de lo que es la simulación. Y aquí estamos frente a ejercicios de simulación. Perdón que lo diga, ay, es que se va a elegir a un coordinador. Perfecto, entonces ese coordinador de la transformación no va a ser aspirante, ¿verdad? Ah, es que se va a elegir al dirigente de un frente. Perfecto, entonces ese no va a ser el dirigente, de candidato a la presidencia. Es que perdón que lo diga con esta franqueza, empecemos a decir las cosas como lo son, porque eso no nos va a llevar a ningún buen lado. Tarde o temprano, vamos a lamentar que las reglas del juego no se estén cumpliendo, porque eso quiere decir que entramos a un terreno en donde nadie gana y todo el mundo quiere arrebatar. Y eso nos puede costar carísimo, porque sí podemos ir a una elección. Vamos a una elección muy competida. Decías Estado de México, Coahuila. Sí, la participación, por cierto, Guillermo, fue muy similar a la que había ocurrido en las elecciones de gobernador previas. En el Estado de México incluso superior a la de hace 12 años. Dicho lo anterior, nadie niega la importancia del Estado de México, pero la diferencia en votos emitidos por los candidatos a gobernatura de un partido, del partido oficial, digamos, oficialista, y de la coalición, fueron 44,000 votos entre más de 7 millones de votos emitidos. Es decir, ese es el país es un país plural y diverso, y es muy probable que las elecciones del próximo año sean competidas,
frente a elecciones competidas y actores profundamente irresponsables, pues la única salvaguarda para que esto no acabe mal es la aplicación de la ley. Así que perdón que lo diga, qué bueno que se hagan encuestas, por un lado, pues las encuestas están previstas en los estatutos de ese partido. Qué bueno que se hagan primarias, por el otro, pues las primarias son una manera legal de definir a las precandidaturas, a los candidatos, quiero decir, nada más que hay un tiempo para eso. Y en ambos casos, los tiempos parece que incomodan o son algo que se puede saltar. No nos va a llevar eso bueno a nada bueno en el futuro. Maestro Espadas, hablábamos de la sesión de ayer en la Comisión de Quejas, donde se abordó el tema, consideraron que se tenía que abordar de fondo y probablemente termina en el tribunal. Pero bueno, es un tema que ya se está discutiendo. ¿Se ve la inminencia de tener que sacar tarjetas amarillas o tarjetas rojas? Por cierto, hoy la prensa en su conjunto leyó que el INE le dio luz verde a estos procesos en las dos grandes coaliciones. Yo por eso lo referí como esa luz verde al inicio. Pero dices tú que no es exactamente así. A ver, el INE no dijo, pueden ustedes hacer esto. Lo que la comisión dijo es, se nos pide una resolución de fondo y eso le corresponde al tribunal. Reitero, yo no comparto esa resolución, pero tampoco significa que se le haya dado luz verde. Ustedes sí pueden salir, hagan no. Eso quiere decir que, hombre, muy probablemente aquí sí es un eufemismo, seguramente esto va a llegar al tribunal, siempre llega en cosas bastante menos significativas. Y eso quiere decir, a juzgar por eventos pasados comparables, que en algo así como en 10, 15 días tendremos una resolución del tribunal que ahí sí ya pondrá luz roja, luz verde, no sé si hay espacio para luz amarilla, pero lo cierto es que el tribunal será el que sí pueda resolver el fondo del asunto y en consecuencia sabremos si esto que en español es una precampaña en forma, pues jurídicamente alguien encuentra que no lo es tanto. Pero bueno, eso en todo caso lo que puedo decir es, los tiempos ya están dados para que muy pronto haya certeza sobre lo que va a ocurrir en este terreno. Pues con eso nos quedamos, prácticamente se agotó el tiempo de este panel. Doctora María Marván, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Doctor Lorenzo Córdoba, qué bueno que ahora puedes hablar de esta manera. Gracias, Lorenzo, gracias. Muchas gracias. Maestro Upkit Espadas, consejero del INE, suerte, matador. Muchas gracias. Gracias a Coparmex Ciudad de México por convidarnos al evento y muchas gracias por su atención a todos ustedes.